Hola, buenas tardes. Me autopresento. Yo sí soy Francisco Domínguez. Yo no, estaba previsto que en la charla participara también Yanira, que es la gerente de la cooperativa La Prosperidad, pero por razones laborales pues se ha retrasado hoy bastante el trabajo y no ha podido llegar. Yo llegué justito. Este proyecto es en la misma línea de lo que hablaba Andrés. Hemos partido de los mismos problemas, del mismo análisis de la realidad de los residuos que hay en la isla, y a partir de ahí se entiende este proyecto. Si se entiende de dónde sale de una cooperativa, de una organización de economía social, que lo que se plantea dentro de su estructura de trabajo es que dentro de la cadena de valor, y es una cooperativa que tiene muchos servicios complementarios a lo que es la manipulación y la comercialización de plátanos y aguacates, ellos se plantean que también los residuos tienen que incorporarse dentro de su propia cadena de trabajo, ¿no? A partir de ese momento, la cooperativa contacta con nosotros. Nosotros ya habíamos trabajado, como bien comentaba Andrés, en otros programas relacionados con la gestión de residuos, pero contacta con nosotros y pusimos un triángulo ahí entre la cooperativa, ADER La Palma y el Cabildo Insular de La Palma. En este contexto, nosotros empezamos a trabajar con la cooperativa. La cooperativa, bueno, para quien no la conozca, pues está situada en la zona de La Punta, en el barrio de La Punta, en Tijarafe. Empaqueta entre 7 y 8 millones de kilos de plátanos al año, y tiene su ámbito de trabajo desde el barranco de las Angustias hasta Garafía, hasta parte de Garafía, ¿no? Los residuos que se generan en una cooperativa de plátanos, pues todos lo conocemos, ¿no? Básicamente es el plátano que no pasa la calidad, el raquis, la parte central que es muy interesante para nosotros en el tema de compostaje, de la piña de plátano, y tristemente en algunas épocas pues el tema de la pica. Últimamente no, y eso es de agradecer, como se los comentaré después, ¿no? Una parte, y es lo interesante de esto, una parte va a ganadería. Hay economía circular dentro de la comarca, no sale de la comarca, y hay varios ganaderos que aprovechan parte del estrío, ¿no? Lo aprovechan en la misma salida del empaquetado, es decir, se les selecciona, ellos mismos van seleccionando lo que ellos quieren, ¿no? El resto pues se incorpora a una planta. La planta tiene una historia, que es que empezó en el 2014 con la idea de gestionar solo los residuos de plátano, y luego ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Qué pasa? Que no había muchos referentes a la hora de hacer compost en unas circunstancias bastante peculiares, ¿no? La primera circunstancia peculiar era que no podías controlar para nada la entrada de insumos. No es como una tienda que según vendes vas comprando. Aquí no, es decir, aquí depende de la semana anterior, del calor de la semana anterior, para que cambie totalmente la entrada de insumos a la planta, ¿no? Lo segundo es que ese lado de la isla no dispone, o es bastante reducido el circuito de otros restos, de podas, restos de aprovechamientos forestales y demás, ya están colocados, con lo cual bueno, la intención de la cooperativa de nosotros era no intervenir en esos circuitos que ya existían. El circuito del estiércol de ganado tampoco se podía tocar, porque también tiene su mercado y tiene su propio circuito de funcionamiento. Entonces se va complicando un poco el tema, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un programa al principio que duró casi 3 años, haciendo pruebas, prueba y error, prueba con materiales, prueba con estructurantes, prueba con picas, sin pica, prueba de plátano solo, prueba a trocear en origen el raquis de una determinada manera. Es decir, todo ha sido pruebas, ¿no? Al final llegamos a una especie de receta, una receta que después de tantos años yo sigo pensando que la naturaleza es muy caprichosa y en cada momento pues, funciona de una manera distinta. Es decir, ahora mismo aquí hace frío, allá hace una hora habían 36 grados en la planta. Es decir, que hay unas diferencias bestiales de funcionamiento casi diario. En invierno pasamos mucho frío allí, está pegado al mar, pero hay una brisa constante. En verano es muy sofocante, riegas y se seca a los 30 segundos, es decir, que hay que buscarle un manejo
interesante ese tema, ¿no? A partir del 2018 y sí llegamos a un acuerdo ya la cooperativa y nosotros para establecer una línea de trabajo concreta con esto, ¿no? Ellos lo asumieron dentro del plan de explotación de su propia cooperativa y lo incorporaron en uno de los servicios más que prestan a los socios, ¿no? Es decir, el producto final, la materia orgánica, se distribuye entre los propios socios que se apuntan en lista para recibir esto en dos fechas del año, que ya lo veremos después, ¿no? Los medios, pues unas instalaciones que son necesarias, una maquinaria y sobre todo un personal que hay que ir adiestrando para que maneje los volúmenes que estamos hablando, ¿no? Esta es la planta, una visión inicial de la planta. Tiene 2.500 metros cuadrados de solera, hormigonada, con un 1% de pendiente y un área de recogida de lixiviados de 90 metros cúbicos, que es suficiente. Allí no llueve prácticamente nunca. Nos ha llovido, hemos tenido que parar de trabajar 2 veces en 6 años por lluvia, es decir, que no llueve. Entonces se recircula todo el lixiviado que se puede y para ahorrar agua lo máximo posible, ¿no? Las pilas se hacen de mar a cumbre porque la pendiente la hicieron así. Eso es un problema para nosotros, es un problema pues el aire nos afecta bastante y nos reseca bastante el tema. De hecho, en invierno, por ejemplo, tenemos que tapar las pilas solo por el tema de la brisa, ¿no? Porque les seca demasiado para ser invierno, ¿no? Como les decía, pues hay una zona de estructurante, hay una zona de acopio donde el empaquetado nos va bajando los camiones con los desechos. Como les decía, eso no es controlable, es decir, depende de tantos factores y ahora mismo, gracias a Dios, no hay pica, por lo que les comentaré después de la relación carbono-nitrógeno que nos tenía loco, ¿no? Hay un pequeño almacén, oficinas, vestuario, un área de protección de maquinaria, una sequía de recogida de lixiviados y un depósito para los lixiviados, ¿no? Eso es lo que es en general la disposición de la planta, ¿no? La planta, como les decía, es de mar a cumbre y en su momento cabían 16 pilas, ahora lo estamos haciendo con 8 pilas porque tenemos una maquinaria mucho más potente y funciona mucho mejor, ahora les explicaré cómo funciona, ¿no? La capacidad de compostaje de la planta varía mucho de un año a otro en función del momento en que llega el material compostable, ¿no? Como les decía, al no poderse controlar tampoco se puede extender en el tiempo, es decir, hay momentos clave y el momento clave empieza ahora, hace 2 semanas empezó el momento fuerte de zafra en esa cooperativa y hasta el 15 o el 20 de agosto estamos en un momento que se desborda el doble de la capacidad que tiene la planta, ¿no? Y luego llega un valle que es en febrero y marzo, que es donde aprovechamos a copiar estructurantes, a picar, a mejorar cosas, ¿no? La maquinaria que teníamos, bueno, la hemos ido probando, la hemos ido cambiando con el tiempo porque hemos visto que algunas cosas funcionan mejor y otras peor. Empezamos con una sin volteadora, con una mini cargadora. Luego pasamos a una volteadora. Esta volteadora es fabricada aquí en la isla de La Palma, es diseñada en La Palma, es fabricada por una empresa palmera, con lo cual hemos conseguido pues casi tener una simbiosis a la hora de modificaciones y de mejora importante. Hemos cambiado, esa pobre ha ido cambiando bastante su estructura y hemos hecho bastantes pruebas de acopio, pruebas de potencia, hemos tenido que cambiar ciertas cosas hasta que ha ido funcionando mucho mejor. Y ahora funciona con otra máquina que es la madre de esta, ¿no? Que es mucho mayor, ¿no? Una picadora pequeña para lo que llega allí de restos de poda. Ya les digo, en ese lado de la isla no hay restos de poda, entonces llega de pequeños jardines, de casas de turismo rural o de vacacionales y de algunos de los propios propietarios que traen cosas, ¿no? Con el futuro pues sospechamos que habrá poda de aguacate, entonces tendremos que cambiar también la estructura esa, ¿no? Y un tractor que es para cargas cuando nos vemos muy apurados y para cargar los camiones, ¿no? La volteadora, la que tenemos ahora, tiene esas características, es mucho mayor que la que teníamos inicialmente. Esta volteadora permite anchos de trabajo cómodos de 320 y alturas de 1,10, 1,20 a la hora de hacer la pila, ¿no? Después que pasa la fase de termófila,
ya nos permite volúmenes mayores de 2,50 o 2,60 de ancho y llegar a 1,20, 1,30 de altura, que es lo ideal para mantener temperatura durante más tiempo, ¿no? Eso nos ha cambiado la vida en cuanto a la gestión de la planta. Hemos pasado eso de una disponibilidad de 16 pilas en funcionamiento a con 8 hacer lo mismo, ¿no? Aquí solo les quiero mostrar, bueno, básicamente raquis y plátano. El raquis hemos conseguido ir variando el corte, todavía necesitaríamos cortarlo un poco más en origen, pero es complicado porque no hay espacio en la propia cooperativa para poner una doble picadora, pero sería lo ideal, ¿no? La fibra de raquis. El raquis nos hace falta, sobre todo por el tema de carbono y nitrógeno. Esta relación a nosotros nos interesa que esté en torno a 30. Cuando se pasa de 40 tenemos problemas ahí, problemas graves, se nos secan las pilas, se ralentiza el trabajo y ahí tenemos que ir a un ritmo que en 16 semanas tiene que salir el producto por el otro lado, no podemos esperar a que sea un compost totalmente maduro, ¿no? Entonces, el que haya raquis nos viene muy bien, el que haya pica significa plátano que no se vende, el plátano que no se vende va hacia allí, al ir hacia allí es plátano, son los plátanos. Entonces, eso nos crea muchos problemas, porque no es que solo que esté en el límite, sino que además al añadirle estructurante ya lo disparamos. Entonces, ahí tenemos problemas con eso, ¿no? Entonces, el raquis para nosotros, además aporta minerales muy buenos al producto final, muy buenos, y mantiene un nitrógeno alto, ¿no? En los materiales estructurantes que usamos es lo que conseguimos, algunos los tenemos que producir nosotros, otros ya nos vienen hechos, pero son restos de podas agrarias, la mayoría, restos de limpieza de montes. Tenemos también un acuerdo con ciertas empresas que se dedican a limpiar monte para que nos traigan hasta determinado diámetro, hasta 12 centímetros de diámetro, nos traigan producto. Y cuando nos vemos apurados, el pinillo, porque el pinillo sí que no interferimos en el circuito de gestión de materia orgánica de las plataneras, porque hay, sobre todo en algunas épocas hay de sobra, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos bastante poco pinillo si podemos, pero a veces hace falta, ¿no? El estructurante realmente hemos llegado a la conclusión durante muchos años que si se maneja bien las pilas no hace falta, pero no hace falta desde el punto de vista de funcionamiento de la pila, pero sí hace falta en las 2 primeras semanas porque se produce una compactación del plátano por la propia celulosa del plátano, que es nocivo para todo el trabajo y es muy nocivo para la maquinaria. Entonces necesitamos estructurante en la primera fase de trabajo, por lo menos las 2 primeras semanas, ¿no? Bueno, el proceso es como cualquier sistema de compostaje, hay una recepción, el plátano tenemos que dejarlo 2 semanas sin tocar, dense cuenta que el plátano que nos llega a nosotros son restos de plátano que era para comercializar, con lo cual tiene protección contra el deterioro, entonces necesitamos que se deteriore, entonces tenemos que añadirle ciertas cosas ahí para que se deteriore y tenemos que dejarlo 2 semanas. Al principio lo hacíamos nada más llegar y eso no funciona, se queda ahí perfectamente, incluso madura en la pila y demás y no hace nada, ¿no? Formamos las pilas a las 2 semanas, comenzamos el volteo como mejor ha funcionado es voltear mucho, sobre todo en la parte termófila, voltear muchísimo, a pesar de que en un momento dado, en verano, como es esta época, tengamos que regar, pero funciona mejor volteando muchísimo. Luego ya el seguimiento, una vez que pase esa fase, está durante 4 semanas, 5 semanas, está en torno a los 60 grados, intentamos que no suba a los 60 grados, ya les digo, es muy complicado, hay veces que se nos escapa, simplemente la temperatura ambiente no nos ayuda muchísimo, pero bueno, normalmente se controla, ¿no? Y después una fase de maduración que suele durar otras 4 semanas más o menos, ¿no? Luego ya lo apilamos y va a finca. El seguimiento lo hacemos, bueno, tenemos unos termómetros que nos dan el conteo digitalmente por hora, y entonces lo sacamos, lo intercambiamos la pila y ya está, porque allí no tenemos electricidad ni nada, se lo sacamos y lo traemos, ¿no? No hemos tenido ningún problema nunca de temperatura, todo lo contrario, más bien de alta temperatura. Esto es un ejemplo le saqué una de las que tenemos un croquis porque, claro, a distancia los técnicos ven una cosa, el operario ve otra y el que lleva el camión con el plátano va viendo otra, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos un sistema de numeración de líneas en el suelo y a partir de ahí nosotros todas las semanas hacemos una fotografía de cómo va la planta, ¿no? Y cómo rodamos cada una, porque cada pila, cada 4 semanas dos pilas se convierten en una. A las 10 semanas, esas 2 pilas se vuelven a convertir en una. Es decir, que está perdiendo. Estamos hablando de un producto que tiene un 85% de agua, ¿no? Una de las dificultades que les comentaba antes, y para mí es bastante importante, ¿no?, es el tema de que la fluctuación a lo largo del año, ¿no?, de cuándo es la entrada, cuándo los picos por la zafra de esta cooperativa, en cambio cuándo es la demanda del compost, ¿no? No coincide una con otra, ¿no? Entonces ahí nos crea bastantes problemas, pero bueno, nos ha costado ajustarnos a los agricultores y tener el producto en el momento que ellos lo quieren, pero ya más o menos lo estamos haciendo. De hecho, ya este año vamos a empezar otro producto incorporando trommel, cribadoras para cernir parte del producto, porque ya lo están demandando también en hortalizas, y para hortalizas no está así preparado, ¿no? Porque no se creó la planta para producir compost, se creó la planta para gestionar residuos, ¿vale? Entonces hemos tenido que ir evolucionando desde el primer año, que era algo muy malo el compost, a este año que ya es muy bueno, y entonces ya hace falta para otros cultivos, ¿no? También en la planta hacemos otro tipo de actividades. Todos los meses recibimos grupos de visitas, incluso algunos meses. Este mes pasado, en abril, tuvimos 2 grupos, este mes vamos a tener 1, y el mes que viene ya tenemos un grupo que viene de La Gomera. Recibimos gente, explicamos, hacemos prácticas allí con personas que están formándose en otro sitio, facilitamos también la planta para temas de maestros compostadores, hacemos toda la divulgación posible conjuntamente con la cooperativa, porque entendemos que este modelo puede funcionar. La cooperativa, la gestión de residuos es muy básica, es decir, el coste económico de la alternativa a esto para ellos era inasumible, ciertamente inasumible, dónde está esa cooperativa y dónde están los puntos de utilización de ese subproducto, ¿no? Entonces tuvieron que ir sí o sí por una autogestión de sus propios residuos, ¿no? Y bueno, primero se benefician del ahorro de la gestión, parecido a lo que comentaba antes Andrés. Hay un ahorro básico y alto de cualquier transporte, porque esto está a 4 kilómetros de la cooperativa, y luego está el tema de la recomercialización del producto dentro de los propios socios, ¿no? Bueno, simplemente les quería comentar una vez más que es la cooperativa. Nosotros simplemente somos los que acompañamos el proceso. La cooperativa es la que ha tomado las riendas de este proyecto, es la que ha invertido ahí muchísimo dinero, y es la que día a día se preocupa porque el socio esté atendido. Hay unos técnicos que son 2 técnicas que son de la cooperativa, que asesoran sobre la utilización de la materia orgánica. Estamos hablando es un producto, evidentemente, que tiene una alta capacidad en cuanto a potasio, evidentemente, pero también es interesante por el tema de nitrógeno. Tiene un 2,6% de nitrógeno, pero que es 100% asimilable. Es decir, y los agricultores, entre los agricultores y los técnicos, lo que nos están diciendo que con una razón 1,5, es decir, donde utilizaban 5 samuros de estiércol, ahora utilizan un samuro de compost y les va igual. Con lo cual el manejo es más fácil, más limpio, se puede guardar en finca y la gente está súper contenta, ¿no? Y de hecho pasan por allí a hablar con nosotros mucho de su utilización. Incluso ya la gente está experimentando con otros cultivos y con otras cosas que ni siquiera nosotros hemos pensado que podía servir para eso, ¿no? Con ciertas medidas, en agricultura ecológica, incluso en viticultura se está utilizando, mezclando con restos de sarmiento y volviendo a hacer pila. Es decir, que se pueden hacer todavía más cosas, y nosotros estamos pendientes de por lo menos experimentar alguna cosita más en lo que podamos hacer y en el tiempo que podemos, que solo es invierno, ¿eh? Ahora mismo no se puede experimentar nada. Ahora mismo estamos entrando 8 o 9 camiones diarios de residuos. Es decir, es increíble. Por mucho que se trabaje, miras hacia atrás y parece que no has hecho nada, ¿no? Venga, muchas gracias.